Vamos a ir a la palabra del Señor, a la predicación del Evangelio en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Lucas, en el capítulo 23, en el contexto de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Leeremos el versículo 34, Lucas 23, 34, que dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El título del mensaje para esta tarde es una declaración de gracia. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí, horas antes de morir, horas antes de fallecer en aquel lugar. Son hermosas y maravillosas palabras que esperamos hoy día poder atender y poder obtener grandes lecciones espirituales que nos permitan comprender lo que el Evangelio nos habla, lo que el Evangelio nos indica, el llamado del Evangelio para que podamos meditar en nuestros caminos y ver cómo la gracia de nuestro Dios se muestra una y otra vez en favor de pecadores. A lo largo de la historia se han conocido las últimas palabras de muchas personas, de hombres militares, hombres pensadores, científicos, líderes que antes de partir dijeron frases que son recordadas tal vez por muchas personas, son múltiples, hay libros acerca de frases célebres y en esos escritos hay muchos de frases que personas dieron en el lecho de la muerte. Pero hay palabras que sobresalen por sobre todas ellas. Y obviamente estamos hablando acerca de las palabras de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Fueron 7 frases que Él dio mientras estaba colgado allí en la cruz, 7 frases que pronunció desde el Calvario, pero que no son palabras de despedida, como usualmente lo hacen las personas, tratando de dejar un legado lingüístico, algo que la gente pueda conocer, o algún resumen de su vida, u otro simplemente mostrando su rechazo a Dios ante las últimas consecuencias, levantando su mano y gritando al cielo: Jesús, me venciste, como lo dijo un gran ateo. Pero estas palabras no tienen que ver con asuntos de despedida. Las palabras de nuestro Señor tienen un profundo significado, tienen un profundo tema detrás de cada una de ellas. Y por el tiempo no vamos a verlas todas, simplemente nos vamos a centrar en esta declaración que nuestro Señor hace desde la cruz del Calvario, porque, insisto, no son meras palabras de despedida, son declaraciones gloriosas, hermosas, maravillosas, profundas, que muestran el carácter de Dios, que muestra el propósito de Cristo al venir a esta tierra, el propósito inclusive de estar allí colgado en la cruz y luego iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Es mostrar el amor redentor por medio de todo lo que Él estaba no solamente haciendo, sino expresando por medio de estas frases finales de su ministerio terrenal. Así que una de estas es la que tenemos aquí en el versículo 34. Son palabras de esperanza para el más grande de los pecadores. Son palabras que cuando las analizamos nos habla de la gran esperanza que tiene el hombre con respecto a su realidad y a su relación con Dios. Es una gracia única. Y gracia la entendemos como un favor inmerecido que Dios hace en favor de pecadores. Gracia es un favor inmerecido. Y vamos a ver acá cómo esta gracia es desplegada en esta hermosa frase cuando vemos el contexto, por ejemplo, de lo que estaba ocurriendo aquí. Había ocurrido Getsemaní, habían ya ocurrido cuando tomaron a Cristo, cuando Judas le entregó, cuando fue guiado y llevado, como dice el profeta Isaías, como oveja al matadero, fue maltratado, juicios injustos, fue menospreciado, hacían burla, escarnio, fue golpeado, fue humillado y finalmente fue crucificado para poder allí hacer aquella gran obra que Él iba a hacer. Así que en estas palabras, en cada una de ellas, encontramos el corazón del Evangelio. Si quieres saber qué es el Evangelio, quieres conocer qué es realmente este mensaje de buenas nuevas, están condensadas en cada una de estas palabras que el Señor ha dicho
pero de manera muy especial la tenemos hoy frente a nosotros cuando Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que aquí está el corazón del Evangelio. Porque no podrían haber buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas nuevas, buena noticia. No podría haber una buena noticia, no podría existir realmente el mensaje de salvación si el Calvario no hubiera ocurrido. Si la obra de Cristo en la cruz no hubiera sido llevado a cabo. De hecho, nada de esto tendría sentido. Y seríamos simplemente personas que no tendríamos ninguna esperanza, que estaríamos perdiendo el tiempo. Y estaríamos tratando de convencerte de cosas que no tienen ningún sentido. Pero todo lo que ocurrió allí en el Calvario y los eventos que siguieron al Calvario son la esperanza de nuestra vida como creyentes, pero también es el motor que nos impulsa y nos mueve a continuamente estar hablando a las personas acerca de lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio hace y las grandes bendiciones que trae este mensaje de salvación. Así que en primer lugar, sin el Calvario no habría buena nueva, no habría buena noticia. No habría esperanza para el pecador sin la cruz de Cristo. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de un mensaje tan glorioso y maravilloso, palabras, declaraciones tan completas, tan maravillosas, que ni siquiera pueden compararse con las otras frases dichas por personas, por muy lindas y hermosas que puedan sonar. Al Calvario. Allí el Hijo de Dios fue entregado para poder pagar por nuestros pecados, sufriendo no solo en su cuerpo, sino principalmente en su alma, bajo la ira santa de Dios por la maldad del hombre. Y esto debido a que Dios es santo, es un Dios justo, es un Dios perfectamente puro, y Él no puede tolerar la maldad. Y es a partir de quién es Dios es que nosotros podemos ver ahora nuestra propia realidad. Tal vez el hombre por defecto está acostumbrado a compararse de una manera bastante selectiva. Usualmente cuando uno era pequeño, por ejemplo, tal vez más niño, a veces los padres pueden decirle a los más pequeños, si tú fueras como esta persona o podrías imitar a esta persona. Usualmente era algo beneficioso para ellos. No siempre era tal vez el mejor camino, pero era algo beneficioso para ellos. De una otra manera, el hombre crece comparándose con otras personas. Pero cuando nos vemos a la luz de la palabra del Señor es que comprendemos nuestra realidad, la maldad del corazón, nuestra falta delante de Dios, nuestra realidad. Vemos todo lo que somos delante del Señor, pero también vemos ese gran amor de nuestro Dios que proveyó un Salvador, proveyó a Cristo, que Él vivió sin pecado y fue a la cruz del Calvario para cargar con la culpa de todos los que creerían en Él. Así que el Señor está aquí en el momento cúlmine del plan de redención. Su ministerio terrenal ya había terminado y ahora estaba entonces llevando adelante la gran obra de poder pagar el precio por el pecado de aquellos que iban a creer. Así que atrás quedaba Getsemaní, cuando se entregó a una oración, cuando su alma fue comprimida al ver lo que se le venía encima en las horas siguientes. Las burlas habían terminado previo a la crucifixión y ahora estaba en la cruz. Cuando la gente hacía escarnio de Él, puedes leer el relato que sigue a continuación, cómo se burlaban la gente, los soldados, los que estaban a su lado. Era un sufrimiento indescriptible. Las películas pueden mostrar cosas externas acerca de los sufrimientos de Cristo. Puedes ver a hombres tal vez sufriendo dolores terribles, pero aquello no se puede comparar realmente con lo que nuestro Salvador estaba viviendo y experimentando allí en la cruz del Calvario. Y en este momento de gran aflicción, este momento que tal vez ni siquiera podríamos comenzar a describir de una manera verdadera, es cuando escuchamos estas tiernas y hermosas y maravillosas palabras de nuestro Salvador. Y eso es lo que lo hacen aún más hermosas. No fueron dichas al lado del mar, bajo un hermoso sol. No fueron dichas en torno a un banquete culinario para poder disfrutar. No fueron dichas cuando la gente tal vez estaba dándole ánimo, sino que todo lo contrario. Fue en esa circunstancia, esa dolorosa circunstancia, cuando nuestro Señor y Salvador dijo estas tiernas y maravillosas palabras. No invocó venganza, no invocó
odio hacia ellos en absoluto, más bien Él clamó misericordia. Esto nos revela el corazón de nuestro Dios. Por eso aquí está el corazón del Evangelio. Un Dios perdonador, un Dios que aún y a pesar de la maldad del hombre, de la mujer, del niño, del anciano, del joven, ha dispuesto a salvar a pecadores rebeldes, a pecadores que no consideran las cosas espirituales, y extiende su gracia para perdonar. Ahora usemos una ilustración. Pensemos que tienes que someterte a algunas leyes. Obviamente tenemos una constitución en nuestro país que nos rige con respecto a nuestro actuar, a nuestra relación, y de vez en cuando saldrán nuevas leyes que van atendiendo circunstancias que no estaban contempladas en la ley. Así que pensamos, por ejemplo, en la ley de tránsito, que sabemos tal vez que tenemos que manejar a ciertas velocidades. Ahora salió una nueva ley que hay que marcar los vidrios del auto con la patente, etc. Pero el asunto es que si somos hallados culpables de estar violando una de estas leyes, obviamente vamos a ser citados al tribunal, el juez nos tomará declaración, podríamos presentar nuestros argumentos, etc. Pero hemos de ser hallados culpables. Por lo tanto, en nuestra hoja de vida como conductor van a estar todas aquellas infracciones que tenemos día tras día. Por cierto, en la justicia terrenal uno puede pagar cada ciertos años un monto menor para borrar ese historial de vida, pero esto es solamente una ilustración para mostrar precisamente desde el punto de vista espiritual lo que el hombre es delante de Dios. Él es el juez, Él tiene su ley, y nosotros día tras día estamos yendo en contra de esas normas santas, justas y buenas. Así que nuestra hoja de vida, para que me entienda, delante del juez supremo, el creador, es una hoja de vida que está completa y absolutamente llena cada día. Están los malos pensamientos, está el no considerar los asuntos espirituales, está no amar a Dios como debemos amarlo, está el odio, el rencor, el orgullo, la vanidad arraigado en el corazón, y todas aquellas cosas son precisamente la carta de presentación que el hombre tiene. Absolutamente nada. Entonces Dios ahora nos está mostrando aquí que para el más grande de los pecadores, nuestro Señor está clamando misericordia, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Brevemente, ¿qué podemos decir acerca del perdón? Leíamos en el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es una causa de alegría, es una causa de gozo, es una causa de satisfacción. La pregunta es: ¿por qué el perdón es una señal o es un sinónimo de alegría para aquellos que han sido perdonados? En primer lugar, porque la deuda por el pecado ha sido completamente cancelada. En otras palabras, esta hoja de vida que los infractores tienen, que está llena por ambos lados y día tras día se va completando, cuando el Señor perdona a los infractores, perdona al pecador, entonces todo aquello es pagado, es quitado. Todo aquello es perdonado, toda esa deuda es pagada completa y absolutamente. De tal manera que ahora lo que la ley demanda, la justicia y obediencia que la ley demanda, es puesta a mi cuenta ahora. Y en segundo lugar, la ira de Dios, la ira del juez, el enojo del juez por haber infringido sus leyes, ahora han sido apaciguadas enteramente. De esa manera entendemos, la deuda del pecado es quitada porque ha sido pagada, la justicia ha sido satisfecha y ahora todo castigo asociado a aquellos delitos son quitados. Cuando lo traemos a la vida espiritual, tenemos una ley que día tras día violamos. Tenemos también la justicia de Dios que viene y dice: la paga del pecado es la muerte, de tal manera que el hombre ahora, producto de su pecado, está en muerte espiritual, apartado, separado de Dios y bajo la muerte eterna. Así que lo que hace el perdón es cancelar aquella deuda, satisfacer la justicia de Dios por el pecado y apaciguar la ira también por todo aquello. Pero no solamente aquello, porque en el juez terrenal, cuando dicta tal vez alguna sentencia favorable para
para el imputado, simplemente le abre la puerta del tribunal para que se vaya a su propia casa. Pero el perdón que Dios da, y usando la ilustración como juez, es que Él nos recibe en su casa. Dios ahora, cuando nos perdona, nos hace sus hijos, nos adopta como sus hijos. Y podemos disfrutar y podemos tener ahora la bendición de las promesas que Dios da a sus hijos. Es pasar de la enemistad a la amistad, de estar lejos de Dios a ser hechos cercanos, de tener comunión con Dios, de la condenación ahora a estar reconciliado con Dios. Es un cambio total, es pasar de muerte a vida. Eso es lo que hace el perdón que Dios da a los pecadores que vienen delante de Él. Entonces estas palabras no son palabras triviales, no son palabras que puedan ser tomadas a la ligera. El clamor misericordioso del Señor desde la cruz está precisamente hablándonos acerca de que ahora hay una manera y una forma, hay un camino para que el hombre, a pesar de esa vida en contra de Dios, pueda ser reconciliado con Dios. Por eso es un mensaje de buenas nuevas. Es una buena noticia. Y sin el Calvario nada de esto podría ser una realidad. Así que esta frase que nuestro Señor hace aquí nos enseña varias cosas con respecto al amor. Y me dirigiré al amor en particular para mostrar el amor de Dios, que proveyó un camino para poder ser perdonados. Y nuestro Señor dijo en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que el amor de Dios se manifiesta en que siendo pecadores, es que no considerando a Dios, no considerando las cosas importantes realmente de la vida, que es nuestra comunión con Dios, nuestra realidad delante del Señor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ese es el amor de Dios mostrado en favor del hombre. Pero también vemos el amor de Cristo, porque Él no solo dijo perdónalos, sino que Él mismo se ofreció como sacrificio para que el hombre fuera perdonado por Dios. Él pagó el precio de nuestro perdón. Él pagó el precio del rescate. Así que no solamente es como el capitán Araya, que manda a sus soldados a pelear mientras él se queda en la playa, como dice el dicho, sino más bien Él toma ese castigo que el hombre merecía para que pudiera ser perdonado. Así que no solamente es un clamor vacío, sino que es un clamor que está expresando no solamente su anhelo, sino su entrega para que el hombre ahora pudiera alcanzar perdón y comunión con Dios. Una vez más, esta es una frase hermosa y maravillosa que nos llama a considerar nuestra vida delante de Dios. Así que nos muestra el amor de Dios proveyendo un Salvador. Nos muestra el amor de Cristo, quien voluntariamente se entregó a sí mismo para llevar las consecuencias del pecado. Pero por otro lado muestra la realidad espiritual del hombre, que es sin amor para con Dios. Nos muestra el amor de Dios, nos muestra el amor de Cristo, pero muestra nuestra total y absoluta falta de amor para con Dios. Y dice nuestro Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como el Señor diciendo, si supieran realmente quién está muriendo aquí en la cruz del Calvario, si ellos pudieran realmente saber a quién están matando. Pero el hombre no ve estas cosas. El hombre no considera en absoluto las cosas espirituales. Piensa en tu vida, joven, un momento. Piensa tal vez en los pasados días. ¿Cuál ha sido tu interés en las cosas del alma? ¿Piensas que la vida es eterna? ¿Piensas que nunca tal vez vas a comenzar a envejecer? No sé, que los problemas no van a venir. Así que haces tu vida sin considerar en absoluto las cosas espirituales. No hay Dios en tus caminos, no hay Dios en tus pensamientos tal vez. Y eso es precisamente, no saben lo que hacen, no tienen interés, no reconocen su necesidad de salvación. No entiendes realmente lo que es el Evangelio, no quieres comprenderlo y rechazas la única esperanza de perdón, la única esperanza de salvación que la palabra del Señor nos da, que es a Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario.
No saben lo que hacen. Eso habla de la necedad de un hombre y de una vida sin Dios. La necedad de un joven, de un adulto, de un anciano, al no considerar la vida desde el punto de vista de Dios y te conformas con una mera existencia, sin propósito en la vida, sin un objetivo claro. Y tu vida consiste en vagar en círculos, buscando algo mejor, y aspiras a cosas que ni siquiera sabes si van a existir mañana. Esa es la vida que el mundo te puede dar, pero nada más. Esa es la vida que el mundo te puede ofrecer, pero no tienes nada más que hacer por tu alma. Pero aquí está el Señor diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no pueden comprender, no entienden estas cosas debido a la ceguera espiritual que hay en su corazón. Porque lo que hicieron, esto de crucificar a Cristo, y lo que hace cada persona rechazando a Cristo y no considerando al Salvador, no es más que la expresión de ese duro corazón que no quiere, no desea a Dios. Ese es los rayos X del corazón del hombre. Así que no puedes excusarte en la ignorancia. No es el sentido de lo que Cristo está diciendo aquí, como perdónalos porque no saben realmente lo que están haciendo, como que aquello simplemente fuera una excusa para seguir en esto. Porque la ignorancia de estas cosas no es más que la raíz de toda rebelión contra Dios. Porque no quieres realmente estas cosas espirituales. Así que te habla del amor de Dios, del amor de Cristo, de la falta de amor del hombre hacia su Creador, de consideración. Más bien habla de rechazo, de enemistad, de vivir para sí mismo. Pero en cuarto lugar también esta oración nos habla de la necesidad de un Salvador. Hay tantas personas que piensan que no son malos, porque tal vez no hacen cosas tan graves según ellos. Pero el problema no es el grado de pecado, queridos amigos. El problema es el estado de muerte espiritual en la que todo hombre por naturaleza se encuentra. El problema no son las meras actitudes externas, sino el problema es el corazón, desde donde emana la vida misma. Está lleno de consejos el libro de Proverbios, cuando plantea, por ejemplo, de que lo que pensamos no es más que la expresión de lo que hay en el corazón. Lo que hablamos de la abundancia del corazón habla la boca. Es el problema que está arraigado allí. Un corazón duro, insensible a las cosas espirituales. Un corazón que no desea en absoluto a Dios. Pero aquí también se nos muestra entonces la necesidad de un Salvador. De que si hemos de estar a cuentas con Dios, necesitamos ser perdonados. Y si hemos de ser perdonados, necesitamos que alguien haga la obra que nosotros no podemos hacer. Entonces quiero concluir con este punto final. ¿Cómo es que puedo ser perdonado? Porque también esta frase nos entrega la manera en cómo podemos ser perdonados. ¿A quién debes acudir? ¿De dónde viene el perdón? ¿De dónde viene la salvación? Y las palabras de nuestro Señor son maravillosas. En primer lugar, Padre, perdónalos. Él se dirige al Padre. Así que si quieres ser perdonado, tienes que ir a Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer por tu alma. No hay nada que algún líder religioso pueda hacer por tu bienestar espiritual con respecto a la salvación. Tan solo podemos guiarte, como lo estamos haciendo ahora, por medio de la exposición del Evangelio, pero no se nos es dado cambiar el corazón, cambiar la mente o cambiar los pensamientos. Eso es algo que Dios hace. Y si has de ser perdonado, si tu deuda ha de ser pagada, la justicia de Dios ha de ser satisfecha y la ira ha de ser apaciguada, todo aquello es algo que Dios hace. Por lo tanto, debes ir delante de Dios. Solo Él tiene autoridad para perdonar. Así que lo primero, debes ir a Dios. Pero en segundo lugar, ¿cómo debes ir a Dios? Dice, Padre, perdónalos. Extiende tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Y la Biblia nos enseña que para que eso ocurra, en primer lugar el hombre ahora debe acudir en arrepentimiento delante del Señor. Arrepentimiento, en primer lugar, es dolor por el pecado. Es un dolor, es como una flecha que atraviesa nuestro corazón cuando el Evangelio es presentado delante de nuestros ojos, es presentado delante de nosotros. Cuando vemos quiénes somos,
cuando vemos que no hay nada que podamos hacer, vemos nuestra condenación, vemos toda esta deuda que no podemos pagar, vemos que la justicia de Dios está en contra nuestra y la ira de Dios está sobre todo pecador. Hay un dolor por esa vida que hemos hecho delante de Dios. Pero no solamente aquello, el arrepentimiento también involucra una vuelta, el volverse a Dios. Y eso lo diferencia de un mero remordimiento. Hay algo que yo debo hacer, debo venir delante del Señor. ¿De qué manera debo venir? Aquí está mi pecado, Señor, y lo confiesas. Eso es confesar el pecado, es decirle a Dios la verdad sobre lo que hemos hecho. Llamando al pecado por su nombre, ya no es un error, ya no es una mera circunstancia, no son situaciones que pasaron en mi vida que me llevaron a hacer esto y no tengo otra opción. No, es un reconocimiento real del pecado delante de Dios y se lo decimos, se lo confesamos sin encubrirlo, pidiendo perdón con humildad y confianza en que Dios tiene el poder para perdonarnos. Vienes en arrepentimiento, fe, reconoces la culpa a la luz de la palabra del Señor. Ya no piensas ser demasiado bueno como para merecerte o ganarte la salvación. Ya no piensas que hay tiempo suficiente después de estos años jóvenes o después de los 40, los 50, los 60. No. Entiendes que el llamado del Evangelio es algo urgente. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si vuestro pecado fueren como la grana, hoy como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que vienes a Dios rogando por su perdón, confesando tus pecados, pero también confiando en Cristo como el único Salvador, como aquel que en la cruz del Calvario llevó el castigo que tú merecías. Así que maravilloso esto, te arrepientes, confiesas tus pecados y a la medida que haces eso, ahora confías en Cristo con todo tu corazón y crees que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que tus pecados sean perdonados. Para que esa hoja de vida que ilustrábamos al principio, todo ese pecado sea quitado y Dios nunca más se acuerde de ellos. Así que esto es el Evangelio. Y comienzas a degustar estas hermosas cosas. Tal vez en la medida que estás buscando al Señor, comenzarás a conocer más y más del Evangelio. Tal vez como una persona que nunca ha ido al mar, lo ha visto por fotos, pero realmente no lo conoce. Así que va en algún momento y la primera imagen que tiene es algo enorme. No conoce todo el mar, pero en primer lugar sabe que es grande. Luego llega, se saca sus zapatos y se acerca y sabe que es húmedo porque siente como el agua le salpica a sus pies. Así que sabe algo más, sabe que también es algo húmedo. Tal vez luego toma el agua con sus manos y se lo lleva a la boca y ahora sabe que es salado. Así también ocurre cuando estamos buscando al Señor. Al principio tal vez no entiendes. Hay muchas cosas que no comprendes, pero vas comprendiendo acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que Él no fue simplemente a ver qué salía, sino fue a trazar el único camino para que el hombre pueda estar reconciliado con Dios. Y luego tal vez nuevamente escucharás o leerás en las Escrituras acerca de que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar para todos aquellos que vienen con sinceridad delante de Dios. Comprendes la condenación en la que estás y el Espíritu Santo te convence de pecado, de que eres pecador, de justicia, que estás bajo la condenación y el destino eterno para tu alma si mueres sin Cristo. Y comienza a guiarte más y más al arrepentimiento y a la fe sincera en Cristo. Y cuando haces aquello con sinceridad, la Biblia dice que Dios te declara justo delante de Dios, como si nunca hubieras pecado, y comienzas a disfrutar las hermosas y maravillosas bendiciones que acompañan el Evangelio. Queridos amigos, no hay nada como esto. El mundo te puede ofrecer entretenciones pasajeras, pero el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae promesas eternas, al punto de que solo el creyente con sinceridad puede decir lo siguiente: la muerte es ganancia. Porque ahora partimos de esta tierra para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, y disfrutar de las moradas eternas que Él fue a preparar para todos aquellos que creen en Él. Así que aquí está el mensaje del Evangelio condensado en estas breves palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira el amor de Dios mostrado en favor de pecadores.
Mira el amor de Cristo mostrado en pecadores, viniendo a esta tierra, tomando una naturaleza humana y yendo a la cruz a sufrir las terribles consecuencias del pecado del hombre para que ese hombre ahora pueda disfrutar de comunión con Dios. Y la pregunta es, ¿qué harás con Cristo? ¿Seguirás en tu incredulidad, rechazando al crucificado, rechazando el Evangelio? ¿O le dirás al Señor, Señor, hazme comprender la gravedad de mi pecado? Hazme comprender cuán vil soy. Señor, perdóname. Señor, recibe mi alma. Tú eres amigo de pecadores, así te llamaban en la palabra del Señor. Te juntabas con publicanos y pecadores, tal como Pablo, tú dirás, yo soy el más grande de aquellos pecadores. Señor, no tengo esperanza. Estoy harto de este mundo, nada tiene que ofrecerme. Señor, recíbeme, ten compasión, da perdón a mi alma. Brilla en mi alma oscura, que no tiene propósito, no tiene objetivo. Señor, y reconoce que sin Cristo estás perdido. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para mover la gracia del Señor? Nada, no hay nada que tú puedas hacer, querido amigo. Simplemente debes reconocer que eres pecador, que nuestro Dios es amor. Reconoce que estás perdido, pero que Cristo es el Salvador. Que el Señor nos ayude a todos.